Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren súper bien. A la hora que nos estén escuchando, ya estamos nuevamente aquí en nuestra lectura del día de hoy. Ya vamos en el día número 12 del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Así se ve el libro. No sé si lo tengan, pero espero que sí, porque es un libro que es muy recomendado leerlo por lo menos una vez al año, ¿verdad? Yo es mi tercera vez ya leyéndolo y en esta ocasión pues compartiéndolo aquí con ustedes. Me ha dejado mucho y cada vez que lo leo como que son etapas diferentes en mi vida y son interpretaciones que le doy diferente o a lo mejor me enfoco un poco más en otras cosas. Eh, ya llevamos, como les decía, 12 días leyendo este libro. Si es la primera vez que lo están viendo, pueden suscribirse al canal y ahí van a encontrar todas las lecturas pasadas, al igual que de los otros 3 libros que también ya leímos, que fue el de Hábitos Atómicos, que fue el primero, el segundo fue el del Principito y el tercero que leímos antes de empezar es El monje que vendió su Ferrari. Los 3 son excelentes libros, con mucho que tomar nota para realmente sacarle ese jugo al libro y aprovechar todo lo que nos comparten los autores. Y pues bueno, la lectura pasada nos estaba hablando de cómo iban perdiendo la fe, ¿verdad? Y que cuando los prisioneros empezaban a entrar en esa etapa de perder la fe, era que ya dejaban de querer comer, ya no se querían levantar, ya no se querían lavar, y ni aún los golpes, ni la rudeza de los guardias, de los capos, los obligaban a hacer nada. O sea, eso era ya una etapa donde ellos ya totalmente se dejaban casi como quien dice morir. Nos hablaba de uno de los prisioneros, que él tuvo un sueño donde le decían que él iba a morir el 30 de marzo y cómo es la mente, ¿verdad? Tan poderosa que le decían que bueno, no que iba a morir el 30 de marzo, que iban a ser liberados el 30 de marzo. Y casualmente el 29 de marzo él empezó a dejarse ya a perder su fe y a dejarse ya, pues, como se dice, caer o derrotar. Y el 30 de marzo, ¿qué creen? Pues él falleció, ¿verdad? Este, ¿cómo podemos poner tanta atención y ponernos, bueno, y más ellos, ¿verdad? En esa situación que estaban viviendo, que llegara al punto en que pues ya mejor se dejaban morir. Y acá había una frase un párrafo que me gustó que dice: las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Eso ayer en la lectura pasada se lo repetía. Dice que era preciso, dice, siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Ellos trataban de siempre ponerle un porqué a sus días y a su estar ahí para poder soportar toda esa vida de escasez, de amargura, de sufrimiento que llevaron por tantos años. Y pues bueno, ya vamos a empezar el día de hoy la lectura en la página número 109. Y no se olviden, por favor, de compartir ya sea el canal o el libro o lo que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Porque muchas personas a lo mejor también están ahorita en ese momento en su vida o en sus días donde están buscando un porqué para seguir adelante, un porqué para soportar a lo mejor alguna pérdida. Y una pérdida puede ser tanto de trabajo, económica o de algún familiar. Entonces, por algo llegan las cosas a nuestra vida y a lo mejor este libro o a lo mejor el canal les apareció en este momento porque ustedes pueden ser esa persona, esa clave en la vida de alguien. Entonces siempre estar abiertos para ayudar y ver qué es lo que podemos dar para los demás.
y empezamos aquí en la página 109. Suscríbanse, denos un like y compartan, por favor. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran lógicamente muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más conveniente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de 1000 oportunidades para a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revista se había leído una declaración sobre los nuevos actos que en adelante se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de viveros unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos extenuados en los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o suicidio. Y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte, la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal habitamiento interior de los prisioneros, y me señaló a mí para que les aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica del almas. Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el 6º invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento, y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza. La salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro. Y cité a Nietzsche. Todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Yo creo que esta frase ya la habían escuchado también, ¿verdad? Todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que sin duda este se presentaba bastante negro.
Admití que cada uno podía aventurar, que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el lager, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de 1 en 20. Pero también les dije que aún así no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podría deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso, y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me referí al pasado, a la alegría y a la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama que de predicador cité de nuevo al poeta: ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no solo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad. Y haber sido es una forma de ser, y quizá la más segura. Después me refería a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a mi vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido. Y que en este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellos pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barracón que encararan con entereza la gravedad de nuestra situación. No debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectiva de nuestra desesperada lucha podía arrebatarle su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta o un Dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecería absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material, pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad de entenderlo. Les hablé de un compañero que al ingresar en el campo se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un dolor final al ser que amaba. Oh. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido, un sacrificio, pues poseía el significado más profundo. No quería morir en vano. Ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barracón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces comprobé que había logrado mi propósito.
pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas con lágrimas en los ojos. No obstante, he de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Psicología de los guardias del campo. Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero, la fase de la liberación. La fase tras la liberación. Pero antes conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formulaba al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso como los demás trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? Si se da crédito, por increíbles que parezcan a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado preguntar cómo es posible, desde el punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder. Para responder a esta pregunta sin entrar en demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegirlo a los capos, y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo, tras duras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si a la SS les molestaba un proceso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por haber sido testigos en el campo durante los largos años a un ritmo creciente de los métodos más brutales. Estos hombres, endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas, pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a la SS tras la liberación. Antes de esa fecha únicamente lo sabía el médico también prisionero. Me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo en una cercana localidad medicinas para los presos y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extraña la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansioso por capturar a ese oficial de la SS para decirle que revelarían su escondite si les garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán.
no solo cumplió su promesa, sino que además restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo de prisioneros o no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuminan y superponen y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de los perniciosos influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente, con estos hombres, los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más, algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, solo dos, las de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello había entre los guardias personas decentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía la luz a los abismos interiores. Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza de bien y de mal. El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Ay, qué bonito es todo al final, ¿verdad? Que todo, no nos podemos dar por vencidos, siempre hay algo bueno en este mundo. Entonces hay que sacar lo bueno de este mundo todos. Ser buenos, ser compasivos, ser humanos, tratar de que nuestro lado oscuro no gane tanto en nuestro día a día, que seamos más seres humanos buenos y que podamos hacer de este mundo un mundo mejor y no un mundo donde existan cámaras, ¿verdad? Como existió en el Holocausto. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Un gusto leer con ustedes. Estamos en la página 115 y nos vemos en la siguiente lectura. No se olviden compartir, por favor, compartan lo que están aprendiendo, lo que les está gustando. Déjenos algún comentario con lo que piensan de la lectura, algo que quieran comentar, porque eso nos enriquece a todos. Y pues bueno, denos un like, compartan y suscríbanse al canal. Hasta la siguiente. Bye.